¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Ya, bueno, ahora nos estamos viendo a veces a mediodía, pero la clásica es la charlita de un rato antes, un rato después de la cena, un grupo de amigos, nos reunimos acá en mi taller a charlar, a conversar de tareas cotidianas, cuestiones técnicas, probamos herramientas, hacemos la toma de contacto con la herramienta, bueno, contento con el crecimiento, con la aceptación de los videos, agradezco cada uno de los comentarios, generalmente son de apoyos, otros, bueno, por ahí no están tan conformes con algunas cosas, pero bueno, se va desarrollando en la medida que se puede. Muy contento con la calidad de suscriptores, gente que aprecio, gente que admiro por sus conocimientos. El amigo de MHC Tools, un saludo grande como siempre. El amigo Miguel, el amigo Edgardo, Fer, Nico, Leonardo, bueno, gente que está así, Juan Ignacio, gente que está siempre comentando, prestando atención, la verdad, muy contento. Hay un par de amigos más que tienen como foto de perfil una motito. También te agradezco los comentarios, nunca me acuerdo tu nombre. Esta etapa de mi vida, la verdad que la memoria no me está ayudando. Bueno, entre otras cosas que no me están ayudando, no me están ayudando, es la memoria. Yo antes tenía una memoria envidiosa. Yo hice el industrial y los profesores de inglés se admiraban y por otro lado me decían, usted está perfecto, tiene 9, tiene 10, tiene 7, tiene 8. Nunca me llevé una materia, pero inglés era un caso particular porque es el día de hoy que no sé el verbo to be. Y yo tengo el analítico, lo puedo mostrar, di siempre inglés e inglés técnico, como era en aquella época, con muy buenas notas. Tenía muy buena memoria, memoria de elefante. Es el día de hoy que alguna vez me interesó saber de inglés y el verbo to be me lo explicaron mínimo 20 veces y desistieron porque no me acuerdo, tengo negación, no tengo memoria, pero eso viene a colación de que le debo el saludo a muchos de ustedes y bueno, no me acuerdo los nombres. En el momento lo tengo re claro y después me olvido. Bueno, hoy me han estado etiquetando mucho. En un video que hizo un muchacho que está en esto de las cuestiones técnicas, también, nada más que él ya hace un tiempo pronunciado que sube videos y tiene mi respeto. La verdad que valoro mucho lo que hace, está muy bien desarrollado, muy buena edición de sus videos. Le pone ciertas consignas a los videos, o sea, los ilustra. La verdad está muy bueno. Estoy hablando del muchacho de Técnica X de Rosario. Varias veces te mandé mensaje, te seguí, te comenté algunas cosas. Hoy particularmente, bueno, mis suscriptores, mis amigos, que por ahí compartimos algunos, pero los míos son más a la antigua escuela. Porque esto viene a colación de que este amigo se puso a describir, este muchacho de Técnica X, se puso a describir la evolución de las llaves. O sea, mostraba una llave combinada, mostraba el pasado de la llave combinada y mostraba la evolución y después mostraba otra articulada, que el juego de las mías articuladas están en el otro taller. Después mañana si quieren se las muestro. Pero bueno, mostraba esto, las llaves combinadas Crique. Y bueno, este tema, si ustedes buscan en videos viejos míos, yo ya lo hice. Yo ya lo hice hace, no sé si un año, pero por ahí andamos. Muchos me preguntaban, Tano, ¿qué opinas de esto? Bueno, la respuesta rápida del Tano era, ¿qué es la mezcla entre esto y esto? La mezcla exacta entre estas dos herramientas
es esta. O sea, entre una combinada y una crique. Con el tubo de la misma medida incluso. Eso era lo que yo respondía cuando me preguntaban qué opinaba sobre estas llaves. No, pero vos no tenés un juego en tu otro taller hasta 32 milímetros. Sí, lo tengo. ¿Por qué? Porque como dijo este muchacho, esta es una llave de velocidad. O sea, sirve para arrimar o aflojar algo en forma rápida. Pero no resiste torque. No es para terminar el ajuste de nada. O sea, uno rompe el torque, rompe el ajuste, en caso que sea un motor, algo que lleve freno químico, rompe ese freno o las tuercas autofrenantes con una llave común, con un tubo común, y después utiliza este tipo de herramientas para sacarla rápido. Después pueden ver en mis videos del pasado, que por ahí eran más desprolijos que los de ahora, que estas llaves son para, según mi opinión, tuercas expuestas. O sea, no es una llave que entre en cualquier lado. Y esta, dentro de todo, dentro de lo grande que podría ser, tiene algunas dimensiones acotadas. Pero bueno, no es de las más... No es esto. O sea, si nos quejamos que no entran en determinados espacios estas llaves, peor es con esta. E incluso son todas llaves planas, no acodadas. Está bien, va a saltar el que me va a decir, pero están las articuladas hasta 180 grados. Sí, pero sigue siendo un ángulo recto. No tengo ángulo de trabajo, no tengo la posibilidad de tener este acodado. Yo creo que es una herramienta muy útil para desarmar o armar algo rápido, pero a la hora de imprimir el torque hay que hacerlo con una llave combinada común, una llave estriada o una llave tubo. Después, bueno, tenemos el lado de la boca, que bueno, el muchacho decía que se arrima con esta y se termina el ajuste con esta. Yo ahí disiento un poquito. No, yo inventaría una llave que sea crique de un lado y del otro lado la misma medida pero estriada fija. Porque ahí sí podría ajustar, arrimar rápido y terminar el torque con la estriada. La de boca, desgraciadamente, cuando uno imprime torque, bueno, estamos hablando de tornillos en tren delanteros, tapas de cilindros. Bueno, tapa de cilindros se torquea, pero a veces, por ejemplo, las bancadas de árboles de leva, todo eso, se puede arrimar y apretar con una llave o una tapa de válvula, un carburador. Cuando uno va a terminar de darle el ajuste con esto, zafa. La llave de boca no tiene tanta resistencia al ajuste, al torque. O sea, lo mismo para aflojar. Para mí la llave ideal sería, como dije, de un lado estriada crique y del otro lado estriada fija sin crique. Una llave de los dos lados estriados de la misma medida. Pero bueno, como me preguntaron mucho, se ve que son gente, mis suscriptores, la calidad de mis suscriptores, la verdad que me admiro porque miran, preguntan, tienen dudas y cuando tienen alguna duda está bien fundada. O sea, yo esto ya lo describí hace tiempo, hacía los videos para la aplicación, que eran más cortitos, por ahí quedaban más rústicos. Pero bueno, cuando a mí me preguntaron qué opinaba de esto, yo dije que era la mezcla exacta entre estas dos herramientas. La crique con el tubo de la medida y la llave combinada. Así que bueno, esa es la respuesta que le quería dar a este amigo, que no me acuerdo el nombre, sobre mi opinión. Después el canal del muchacho Técnica X, el muchacho es de Rosario, está muy bien desarrollado, ya lo dije, muy prolijo, tiene la historia de cómo viene la herramienta,
La historia de los videos donde habla de N. Rucci es completamente exacta, o al menos es la versión que yo tengo, que coincide perfecto. La verdad, es muy recomendable para seguir. Son dos canales que yo respeto, MHC Tools y Técnica X. Si bien, bueno, yo ya lo conozco a Técnica X hace bastante, pero yo en esa época no subía videos, había hecho mi comunidad en Facebook y subía todo ahí. Tengo montones de videos, data, de vieja data. Así que bueno, esa era la respuesta que les quería dar. Quería charlar un ratito con ustedes, dado que bueno, ahora a veces me los cruzo cuando voy al otro taller a cambiar las herramientas de electricidad o de plomería. Me los cruzo en el tallercito y hago algún video. Por ejemplo, hoy estuve engrasando la agujereadora, la vieja agujereadora que me había regalado mi abuelo cuando era chico. Vean la segunda parte que le cambié los carbones. Porque bueno, me pareció que había quedado desprolija, así simplemente haciéndole el engrase. Pero bueno, fue más o menos una charla de taller, de lo que uno desarrolla y hace cuando está trabajando en el taller y hay un amigo mirándolo o tomando unos mates. Después, un amigo, Juan Ignacio, me preguntó sobre Stilson. Ahora vamos a hablar de eso. Bueno, yo llaves Stilson tengo, esta es una Robust, tengo hasta de 24 pulgadas, están ahí atrás. Esta es una Robust, la verdad que es de muy buena calidad, es una llave que pesa. Vamos a agarrar una más chiquitita. Ahora sí, es una llave que trabaja por palanca, uno la regula de acá, que uno regula la apertura que quiere. Esto después podría hacer una demostración en la morsa. Pero bueno, se regula la apertura. Y una vez que uno está cerca de las dimensiones que quiere ajustar, la palanca hace su trabajo y bueno, traba como corresponde e imprime el torque en el sentido de giro. Ahora por ahí la ponemos en la morsa y probamos el ajuste de la Stilson. Bueno, están los que se acuerdan de cuando puse la Barberito. Vamos a roscar la cupla y vamos a probar esta herramienta. El uso de esta herramienta es así, arrimamos, vamos a apretar un cachito más y ahí por brazo palanca trabaja la llave. Ahí agarró y agarra lindo, agarra muy bien. Vamos a apretar un poquito más la morsa para poder sacar la llave. Ahí va. Aprieta bien, lo que pasa que no logro apretar la morsita. Ahí está, ahí le dimos. Vamos a ajustar un poquito más la llave y le damos. Va muy bien. Bueno, voy a apretar un cachito el nipple y seguimos. Bueno, ahí le di un poquito de ajuste como para que se entiendan los conceptos de la palanca. Esta es una muy buena llave, Made in Japan. Y bueno, siempre hay que respetar el sentido de la palanca, en el sentido que queremos imprimir el torque, ¿no? Ahí aflojamos, aflojamos, aflojamos. Es muy parecido el funcionamiento a una llave de caños, pero no tenemos la posibilidad de prensar la mandíbula nosotros. Trabaja mediante brazo palanca, que bueno, si está bien la mandíbula no tiene opción de zafar para ningún lado. Esto aprieta, vamos a dar un pequeño ajuste y ahí le damos, ¿no? Está muy bien, es una muy buena herramienta para lo que es plomería y para lo que es mecánica. Se utiliza también, en mecánica se utiliza también.
que ahí, el amigo que me preguntaba cómo se usaba, ahí va muy bien. Siempre hay que tratar de que trabaje con los dientes mordiendo en el sentido de la palanca. O sea, para el lado que vamos a imprimir la fuerza, tenemos que cargar la fuerza, tenemos que cargar la mordaza en el sentido de giro, ya sea en ajuste o aflojando. Obviamente, de acá, de esta ruedita, de este sinfín, le damos más registro o menos registro. La arrimamos más o la arrimamos menos. Más arrimada la tengamos, más apretada la tengamos, mejor va a ser al momento de imprimir torque, dado que no va a zafar la herramienta. Bueno, espero haber sido claro. Espero que la charlita haya gustado. No quería faltar a la cita de todas las noches. Y bueno, mañana seguramente nos vemos en otro capítulo de Siciliano en su taller. Seguramente en la mañana hacemos algún videíto más, algo más. Muy contento con la aceptación. Les quiero mandar un saludo de verdad a todos, el agradecimiento. Y bueno, nos vemos, que pasen una linda noche. Cualquier duda, cualquier sugerencia me la hacen saber. Acá no hay libretos, acá no hay nada estudiado. Simplemente repito conocimientos que tengo. Y bueno, les agradezco de verdad por el apoyo, la paciencia y bueno, también el aguante, ¿no? Gracias. Nos vemos y no dejen de seguirme. Hasta luego.